Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Esta historia comienza con una serie de secuestros calculados, cada uno más horrendo y escalofriante que el anterior. Cuando los oficiales irrumpieron en la casa, no solo encontraron a una mujer gritando, sino también una escena verdaderamente espantosa. Lo que descubrieron causó una gran conmoción en la fuerza policial y en todo el país. Era una historia que hablaba de una brutalidad sin límites, una violencia contra las mujeres que desafiaba la imaginación. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Michelle Knight nació el 23 de abril de 1981 en Cleveland, Ohio. Su vida temprana estuvo marcada por desafíos significativos, particularmente con la dinámica de su familia, que a menudo era tensa y tumultuosa. Michelle creció en un hogar que enfrentaba dificultades económicas, y el ambiente familiar no siempre era estable ni solidario. Sus experiencias en este entorno la hicieron sentirse aislada e incomprendida, lo que la llevó en ocasiones a escapar en busca de paz y seguridad en otro lugar. Debido a su problemática crianza, los años de adolescencia de Michelle fueron difíciles. Luchaba con sentimientos de soledad, abandono y una necesidad de aceptación. Conocida como una persona resiliente pero reservada, Michelle construyó muros para protegerse a sí misma y se acostumbró a enfrentar los obstáculos de la vida por su cuenta. Aunque a veces tuvo problemas con la policía debido a sus intentos de huida, Michelle no era en el fondo una persona rebelde. Más bien, era una sobreviviente que se adaptaba a la adversidad a su manera. A comienzos de sus 20s, Michelle se convirtió en madre de un hijo al que amaba profundamente. Lamentablemente, debido a su inestable situación de vida y a sus limitados recursos financieros, le resultaba difícil brindar un hogar estable a su hijo. Finalmente perdió la custodia y su hijo fue colocado temporalmente en un refugio. Esta pérdida impactó profundamente a Michelle, pero su amor por él continuó siendo una fuente de motivación y fuerza durante las muchas dificultades que tendría que enfrentar. A pesar de sus luchas, Michelle poseía una fortaleza interior que más tarde se revelaría de maneras inimaginables. Tenía una personalidad reservada pero bondadosa, y quienes la conocían solían describirla como alguien con una profundidad inusual, un testimonio de sus experiencias vividas y de su resiliencia. Amanda Berry nació el 22 de abril de 1986 en Cleveland, Ohio. Creció en una familia modesta pero unida y amorosa, compartiendo su infancia con su madre, Lowana, y una hermana mayor con la que mantenía una relación muy cercana. La madre de Amanda desempeñó un papel central en su vida, brindándole apoyo emocional y una base de amor y estabilidad. Su vínculo era excepcionalmente fuerte. Amanda a menudo describía a su madre como su mejor amiga y confidente. Con una personalidad bondadosa, compasiva y cálida, Amanda era conocida por su visión positiva de la vida y su capacidad para conectar con los demás sin esfuerzo. Era el tipo de persona que se esforzaba por ayudar a quienes lo necesitaban, ya fuera escuchando con atención o brindando una presencia reconfortante. En la adolescencia, Amanda era decidida y ambiciosa, esforzándose por tener éxito en lo académico mientras equilibraba un trabajo de medio tiempo en un Burger King local. Sus compañeros de trabajo la respetaban y la adoraban, reconociéndola como una presencia diligente y amigable en el lugar de trabajo. Su compromiso con el trabajo y la familia, junto con su sincero cuidado por quienes la rodeaban, dejó una impresión duradera en todos los que la conocieron. La naturaleza reflexiva de Amanda y su optimismo contagioso la convirtieron en un miembro muy querido de su comunidad. Soñaba con un futuro brillante y se dedicaba a hacer sentir orgullosa a su madre, tanto en sus estudios como en su crecimiento personal. Su familia unida y su lealtad inquebrantable hacia sus amigos pintaban el retrato de una joven que valoraba profundamente las relaciones y que tenía grandes esperanzas en lo que estaba por venir. Georgina Lynn de Jesus, conocida como Gina, nació el 13 de febrero de 1990 en Cleveland, Ohio.
creció en una orgullosa y unida familia puertorriqueña en el lado oeste de la ciudad. La familia era la piedra angular de la vida de Gina, y creció rodeada de amor y apoyo por parte de sus padres, hermanos y familiares extendidos. El hogar de los de Jesus era animado y lleno de calidez, con fuertes valores culturales que enfatizaban la unión, el respeto y la bondad. Gina era una adolescente alegre y vivaz, con un notable sentido de empatía y compasión. Conocida por su personalidad vibrante, era una joven sociable y accesible que tenía una habilidad innata para hacer amigos y transmitir alegría donde quiera que iba. Su mejor amiga, Arlene, era una figura especialmente importante en su vida, y ambas eran casi inseparables. A menudo caminaban juntas a casa desde la escuela, compartiendo historias, sueños y risas en el camino. Su fuerte sentido de comunidad y sus valores familiares la hicieron muy querida por todos los que la conocían. Como adolescente, Gina miraba al futuro con entusiasmo y curiosidad, ansiosa por explorar el mundo y dejar su propia huella. Sus sueños y aspiraciones pintaban la imagen de una joven llena de esperanza, optimismo y potencial. Pero lo que les esperaba a estas tres chicas era inimaginable. Un acontecimiento escalofriante estaba a punto de suceder. Ariel Castro nació el 10 de julio de 1960 en Yauco, Puerto Rico, en el seno de una familia con dificultades. Sus padres, Liliana Rodríguez y Pedro Castro, criaban a 4 hijos: Ariel, sus 2 hermanos O'Neill y Pedro, y su hermana Bonita, con ingresos muy limitados. El hogar estaba marcado por las dificultades económicas y los constantes conflictos entre sus padres. Las tensiones se intensificaron, y cuando Ariel estuvo listo para comenzar la escuela, sus padres se habían divorciado. La separación dejó a Liliana como proveedora única de sus hijos, un papel que asumió con pocos o ningún recurso. Impulsada por la desesperación, Liliana decidió mudarse con su familia a Estados Unidos, con la esperanza de un nuevo comienzo y mayores oportunidades. Su primera parada fue Reading, una ciudad en el sureste de Pensilvania, donde permanecieron brevemente antes de dirigirse al oeste hacia Cleveland, Ohio. Cleveland, que contaba con una creciente comunidad latina, parecía ofrecer esperanza y un sentido de pertenencia para los migrantes. La vida en Cleveland fue un desafío, pero ofreció más estabilidad de la que habían conocido en Puerto Rico. Pedro Castro, el padre de Ariel, también se mudó a Cleveland con su nueva esposa e hijos, instalándose cerca. Aunque Liliana permitió que sus hijos mantuvieran contacto con su padre, él rara vez brindaba apoyo económico. A pesar de su difícil situación, Ariel asistió a Lincoln West High School y participó en actividades locales, incluida la música, que se convirtió en una vía de escape para él. Se graduó de la escuela secundaria en 1978 y era conocido por ser un modelo de cristiano practicante, asistiendo con frecuencia con su familia a los servicios religiosos. Sin embargo, bajo esa apariencia de un joven típico, Ariel mostraba un lado más oscuro que insinuaba su comportamiento futuro. Incluso siendo adolescente, exhibía signos de tendencias controladoras y agresivas, especialmente con sus hermanos. Quienes lo conocieron en ese tiempo recuerdan que, aunque Ariel podía presentarse en público como educado y respetuoso, en casa a menudo actuaba como un tirano doméstico. Estos rasgos solo se intensificaron a medida que crecía y desarrollaba relaciones fuera de la familia. Fue durante su adolescencia cuando conoció a Grimilda Figueroa, una joven que vivía al otro lado de la calle. Los dos rápidamente entablaron un vínculo. Asistían a la misma escuela secundaria, compartían amigos y pronto comenzaron una relación romántica. A pesar de su afecto mutuo, la posesividad de Ariel empezó a manifestarse desde temprano. Vigilaba de cerca las interacciones de Grimilda con los demás y se enfadaba si sentía que pasaba demasiado tiempo con amigos o familiares. A medida que la pareja maduraba, continuaron viviendo con sus respectivas familias debido a limitaciones económicas. Sin embargo, a principios de 1990, lograron ahorrar lo suficiente para alquilar su propia vivienda, una casa de 2 pisos en Seymour Avenue, en el suroeste de Cleveland. La casa,
construida en 1890, había sido reconstruida varias veces a lo largo de los años, pero aún conservaba gran parte de su estructura original, incluyendo 4 dormitorios, un comedor, un baño y un gran sótano sin terminar. A pesar de la emoción de tener su propio espacio, la mudanza marcó el comienzo de un periodo turbulento en la vida de Grimilda. Una vez que vivían juntos, las tendencias abusivas de Ariel comenzaron a intensificarse. Ariel sometía a Grimilda a abusos tanto emocionales como físicos. La reprendía con frecuencia, la aislaba de sus amigos y usaba la violencia para imponer control. Grimilda esperaba que el matrimonio y los hijos suavizaran el comportamiento de Ariel, pero su optimismo se enfrentó a una dura realidad, ya que el abuso solo empeoró. Grimilda trataba de mantener su sufrimiento oculto a quienes la rodeaban, escondiendo moretones bajo la ropa y dando excusas por las lesiones visibles. Su familia notaba que se volvía cada vez más retraída y que mostraba signos periódicos de abuso físico. Pero Grimilda, obstinadamente, mantenía en secreto su abuso, con la esperanza de que las cosas mejoraran con el tiempo. Luego, en 1993, la violencia de Ariel alcanzó un nuevo nivel. En un ataque de ira, empujó a Grimilda por las escaleras, causándole graves lesiones que requirieron intervención médica. Fue ingresada en el hospital con costillas fracturadas, una nariz rota y brazos rotos. A pesar de la gravedad de sus heridas, Grimilda se negó a presentar una denuncia policial, temiendo tanto la reacción de Ariel como el estigma que rodeaba el abuso doméstico en esa época. Su silencio permitió que Ariel evadiera las consecuencias y, una vez que regresó a casa, él rápidamente reanudó su comportamiento abusivo. Al darse cuenta de que podía continuar sus acciones sin enfrentar repercusiones, el abuso de Ariel se volvió más frecuente e intenso. Desde joven, Ariel fue manipulador y hábil para ocultar sus tendencias más oscuras. Las personas de la comunidad que lo conocieron en ese periodo lo veían como un hombre callado y a veces incluso encantador, sin saber del tormento que causaba en casa. Mientras mantenía una imagen externa de respetabilidad, especialmente asistiendo a la iglesia y participando en reuniones sociales, Ariel llevaba una vida que contrastaba fuertemente con la fachada que presentaba. Con el paso de los años, la naturaleza controladora de Ariel se expandió a otros aspectos de su vida. Mantuvo a Grimilda aislada, asegurándose de que tuviera un contacto limitado con su familia y amigos, lo que aumentó su dependencia de él e intensificó su sensación de encierro. Aunque Ariel tenía un trabajo estable como conductor de autobús escolar en el área de Cleveland, su vida con Grimilda estaba lejos de ser estable. En casa, Ariel solía usar su control financiero sobre ella para reforzar su dominio, haciéndola sentir atrapada e indefensa. Incluso cuando no era abiertamente violento, Ariel mantenía a Grimilda en un constante estado de miedo y sumisión, dejándole poco espacio para afirmarse o buscar ayuda. Con el tiempo, las tendencias abusivas de Ariel se hicieron conocidas por algunos amigos cercanos y familiares de Grimilda, pero en gran medida eran incapaces de intervenir debido a que ella no estaba dispuesta a denunciarlo. En público, Ariel mantenía su reputación, mezclándose con la creciente comunidad hispana de Cleveland, donde fácilmente podía ocultar su comportamiento abusivo detrás de una imagen cuidadosamente construida. Su relación con su familia extendida, en particular con sus hermanos del segundo matrimonio de su padre, también reforzaba esa fachada. En ese contexto familiar más amplio, Ariel podía parecer jovial y participativo, lo que ocultaba aún más la oscura realidad de su vida en el hogar con Grimilda. A mediados de la década de 1990, el comportamiento abusivo de Ariel Castro escaló a niveles horribles, culminando en un incidente en el que le provocó a Grimilda Figueroa una grave lesión en la cabeza. El trauma condujo a la formación de un coágulo sanguíneo que eventualmente se convirtió en un tumor inoperable que afectaría la salud de Grimilda por el resto de su vida. A pesar de la gravedad de esta agresión, Ariel fue detenido por las autoridades solo por un breve periodo. Apenas un día después de su arresto, fue liberado cuando Grimilda, una vez más, se negó a presentar cargos y pidió su liberación. Su miedo a Ariel y su renuencia a involucrar a la ley
La mantuvieron atrapada en un ciclo de abuso y control, incapaz de liberarse o conseguir una protección a largo plazo. El breve arresto de Ariel no sirvió como disuasión. En cambio, reforzó su creencia de que podía seguir aterrorizando a Grimilda con impunidad. Hacia finales de los años 90, sin embargo, Grimilda encontró el valor para marcharse. Agotada por años de violencia y temiendo por su vida y la seguridad de sus hijos, finalmente solicitó el divorcio, llevándose a sus 4 hijos. Le fue concedida la custodia, lo que ofreció a sus hijos la oportunidad de un nuevo comienzo lejos de su padre abusivo. Sin embargo, su pesadilla no terminó con su partida. Ariel continuó persiguiéndola, amenazándola e intentando manipularla para que regresara con él. Su acoso implacable la obligó a buscar recursos legales y se le concedió una orden de restricción que tuvo que renovar 3 veces. A pesar de sus esfuerzos por protegerse a sí misma y a su familia, la salud de Grimilda se deterioró significativamente en los años siguientes y falleció en abril de 2012. Su muerte fue una consecuencia trágica del trauma prolongado infligido por Ariel. Su tumor cerebral, resultado de los repetidos abusos, había derivado en graves complicaciones. Para el momento de su fallecimiento, sus hijos ya habían alcanzado la adultez y ya no estaban bajo el control de Ariel, cada uno trazando ahora su propio camino en la vida. En agosto de 2002, los impulsos siniestros de Ariel salieron a la luz de una manera aterradora cuando orquestó el secuestro de su primera víctima, Michelle Knight. No se sabe con certeza cuánto tiempo Ariel había estado planeando secuestrar a alguien, pero en ese fatídico día aprovechó una oportunidad. Michelle, una joven de 21 años con un pasado difícil, caminaba hacia una cita en la corte relacionada con la custodia de su pequeño hijo. Ariel, un rostro familiar del vecindario, se le acercó en su coche y le ofreció llevarla, oferta que Michelle aceptó sin percibir peligro alguno. Ariel jugó con su confianza, diciéndole que recientemente había adoptado cachorros y que necesitaba ayuda para encontrarles hogar. Pensando que simplemente ayudaba a un vecino, Michelle aceptó ir a su casa para ver a los cachorros. En cuanto cruzó el umbral de su hogar, la actitud de Ariel cambió de amistosa a aterradoramente agresiva. Una vez dentro, atacó brutalmente a Michelle, la dominó físicamente y la sometió a repetidos actos de violencia y agresión. Después de agredirla, le ató las manos y la llevó a su sótano, encadenándola para evitar cualquier posibilidad de escape. El sótano, que Ariel había preparado con inquietante premeditación, se convirtió en la prisión de Michelle. Durante los días siguientes, la sometió a inanición, privándola de comida y agua, mientras continuaba agrediéndola y reforzando su control mediante la violencia física. En los primeros días de su cautiverio, Michelle soportó un sufrimiento inimaginable. Sus súplicas de libertad no fueron escuchadas, y Ariel no mostró remordimiento ni intención alguna de liberarla. Fue despojada de su autonomía, forzada a una vida de sumisión bajo el control de Ariel. La crueldad calculada que demostró, privándola de necesidades básicas, aislándola y manteniéndola en un estado de miedo constante, destacó la oscuridad que había crecido dentro de él durante años. El secuestro de Michelle marcó el comienzo de un capítulo espeluznante en la vida de Ariel Castro, uno que eventualmente expondría su capacidad de manipulación, violencia e inhumanidad. Cuando Michelle Knight desapareció en 2002, su madre acudió de inmediato a la policía con la esperanza de una rápida respuesta. Pero el caso de Michelle no fue priorizado, y los funcionarios mostraron poca urgencia en buscarla. Años más tarde, las fuerzas del orden admitirían que habían asignado recursos mínimos a su caso debido a varios prejuicios. En primer lugar, Michelle era adulta, a diferencia de muchos menores desaparecidos que automáticamente recibían más atención. En segundo lugar, tenía antecedentes de haberse escapado de casa y estaba involucrada en una disputa de custodia por su pequeño hijo, lo que llevó a los oficiales a desestimar su desaparición como posiblemente voluntaria o incluso como una táctica para evitar los procedimientos judiciales. Además, Michelle había tenido problemas legales menores, lo que, a los ojos de las autoridades, redujo aún más la importancia percibida de su caso. La familia de Michelle, reacia a rendirse, emprendió sus propios esfuerzos para encontrarla.
Con el apoyo de amigos y vecinos, distribuyeron volantes y colocaron avisos de persona desaparecida por toda la ciudad, con la esperanza de obtener alguna pista que pudiera traerla de regreso. Irónicamente, Ariel Castro incluso se unió a estos esfuerzos de ayuda, colocando volantes con la foto de Michelle por la ciudad, mientras ella permanecía prisionera en su sótano, soportando un sufrimiento inimaginable. Con el tiempo, Ariel se sintió cada vez más confiado de que la policía no lo sospechaba. Convencido de haber evadido la atención, Castro se sintió envalentonado para actuar nuevamente, lo que condujo a los horribles eventos de 2003. El 21 de abril de 2003, casi un año después de la desaparición de Michelle, Ariel fijó su mirada en otra víctima, Amanda Berry, de 16 años. Amanda, también de Cleveland, era muy conocida y querida en su comunidad. Era una estudiante de secundaria trabajadora que equilibraba sus estudios con un empleo en un Burger King cercano. Esa tarde, Amanda llamó a su hermana después de su turno para avisarle que pronto estaría en casa. Pero Amanda nunca llegó, y el mundo de su familia se vino abajo cuando no regresó esa noche. Mientras Amanda caminaba hacia su parada de autobús habitual después de su turno, Ariel Castro se detuvo junto a ella y le ofreció llevarla. Amanda conocía a Ariel. Era un rostro familiar, ya que su hijo había estado en su clase durante varios años. Sin dudarlo, Amanda aceptó su ofrecimiento, creyendo que estaba a salvo. Ariel hábilmente ganó su confianza pidiéndole ayuda, diciendo que necesitaba asistencia con algo en su casa. Pero una vez que Amanda entró en su vivienda, su destino reflejó el de Michelle. Ariel cerró las puertas con llave y su actitud se transformó instantáneamente en una frialdad hostil. Atacó violentamente a Amanda, la dominó físicamente y la arrastró al sótano donde Michelle aún permanecía cautiva. Ariel sometió a Amanda a un abuso similar, dejándola días sin comer para asegurarse de que no tuviera fuerzas para resistirse. Atrapada en el sótano, Amanda se convirtió en la segunda prisionera de Ariel en una casa que ahora ocultaba dos vidas apagadas por el cautiverio y el terror. Curiosamente, a pesar de las similitudes entre las desapariciones de Michelle y Amanda, y su proximidad tanto en el tiempo como en la ubicación, no se estableció conexión entre los dos casos. La desaparición de Amanda, sin embargo, atrajo mucha más atención. A diferencia de Michelle, Amanda era una estudiante activa de secundaria sin historial de haberse escapado de casa. Su familia estaba convencida de que jamás se iría sin avisar a nadie y rápidamente lanzaron una masiva campaña de búsqueda. Los medios locales pronto difundieron su historia, y ésta se propagó a nivel nacional, elevando su caso a uno de los más destacados en las investigaciones de personas desaparecidas en Estados Unidos. Su madre, Lowanna Miller, apareció en numerosos programas de televisión populares, incluidos The Oprah Winfrey Show y The Montel Williams Show, suplicando ayuda y exhortando a cualquiera con información a presentarse. La búsqueda de la familia Berry tomó un giro angustiante cuando una famosa psíquica, Sylvia Browne, apareció en uno de estos programas y, tras examinar la foto de Amanda, declaró que Amanda había muerto. Brown afirmó que su cuerpo reposaba en el agua, un pronóstico que devastó a la familia de Amanda. Aunque destrozada por esta afirmación, Lowanna Miller se mantuvo firme, continuando la búsqueda de su hija hasta su propia y trágica muerte en 2006 por complicaciones cardíacas, quizás agravadas por el insoportable dolor de perder a Amanda. La incansable dedicación de Lowanna, sin embargo, siguió inspirando a los familiares de Amanda, quienes se negaron a perder la esperanza. Años más tarde, en 2012, un convicto llamado Robert Walford confesó el supuesto asesinato de Amanda. Afirmó conocer la ubicación de su cuerpo y estaba dispuesto a guiar a la policía hasta allí. En una operación de alto perfil, las autoridades registraron un terreno baldío en el lado oeste de Cleveland, basándose en las indicaciones de Walford. La búsqueda fue exhaustiva, con equipos excavando y utilizando equipos avanzados para intentar localizar los restos de Amanda, pero no encontraron nada. Tras semanas de esfuerzos infructuosos, se reveló que Walford había mentido.
con la esperanza de ganar atención y un momento en el centro de la escena. Sus acciones provocaron un dolor adicional a la familia de Amanda, que se aferraba a cualquier posible pista. Por su engaño, Walford fue sentenciado a 5 años adicionales en prisión, pero el daño que causó quedó dolorosamente presente para la familia de Amanda. A medida que el caso de Amanda recibía más publicidad, fue oficialmente clasificada entre las adolescentes desaparecidas más buscadas de Estados Unidos. La búsqueda de su familia nunca cesó, y su rostro se convirtió en un símbolo tanto de tragedia como de resistencia. Carteles, vallas publicitarias y anuncios televisivos mantuvieron su historia viva en la memoria pública, y los residentes de Cleveland conocían su nombre y su cara, alimentando una esperanza colectiva duradera de que Amanda algún día regresaría a casa. La vida de Ariel Castro parecía poco notable para sus vecinos a pesar de los horrores que se desarrollaban en su sótano. Su apariencia externa como un individuo servicial y amistoso permanecía intacta. Los vecinos lo recordaban como generoso, organizando barbacoas en el patio trasero, tocando música y participando en eventos comunitarios. El hecho de que viviera solo después de que Grimilda lo hubiera dejado no les parecía extraño, ni tampoco su reticencia a invitar a alguien a entrar en su casa despertaba sospechas. No era raro que la gente del vecindario lo considerara excéntrico, un hombre algo peculiar que se mantenía al margen, pero que en última instancia era inofensivo. Sin embargo, en la casa de la avenida Seymour se desarrollaba una realidad diferente. Ariel había ideado un método para mantener cautivas a sus víctimas sin llamar la atención. Mantenía las persianas cerradas, restringía sus movimientos para evitar ruidos y administraba cuidadosamente sus salidas para asegurarse de poder vigilar constantemente a sus prisioneras. Dentro de esas paredes, Michelle y Amanda soportaban una vida de terror y privación, sometidas a una rutina diaria de abuso físico, emocional y psicológico. Ariel controlaba cada aspecto de sus vidas, negándoles autonomía, libertad y esperanza. Estos primeros años de cautiverio marcaron el inicio de una odisea infernal que acabaría produciendo una tercera víctima. La tercera víctima de los horribles crímenes de Ariel Castro fue Georgina Gina de Jesus, de 14 años, quien había crecido en el mismo vecindario y asistía a la misma escuela que la hija de Castro, Arlene. Gina y Arlene eran mejores amigas, así que cuando Castro vio a Gina el 2 de abril de 2004, aprovechó la oportunidad para atraerla a su coche. Las chicas acababan de salir de la escuela, caminando y charlando como de costumbre, antes de separarse para dirigirse a sus casas. Cuando Gina avanzaba por la calle 105 Oeste, Castro se acercó diciendo que la llevaría a casa. Ella lo conocía bien. Después de todo, era el padre de su mejor amiga. Sin razón para sospechar, Gina aceptó el viaje, sin saber que ese acto ordinario de confianza la atraparía en una pesadilla. El secuestro ocurrió a plena luz del día, pero la calle estaba inquietantemente desierta, sin testigos que pudieran denunciar el incidente. Aunque su familia luchó por dar visibilidad a su desaparición, sus súplicas al principio no obtuvieron respuesta. Desesperados por difundir el caso, la historia de Gina apareció en el programa America's Most Wanted con la esperanza de obtener alguna pista. El programa se transmitió 2 veces más, en 2005 y en 2006, alimentando las sospechas de que el secuestro de Gina podía estar vinculado con la desaparición de Amanda Berry, ocurrida apenas un año antes. A pesar del alcance del programa y de la conocida relación de Gina con la hija de Castro, Ariel Castro logró evitar las sospechas. De manera perturbadora, incluso se ofreció como voluntario para ayudar en la búsqueda de las niñas desaparecidas, utilizando sus estrechos vínculos con la comunidad para protegerse del escrutinio. En un momento dado, un testigo describió a un hombre que se parecía a Castro como persona de interés en la desaparición de Gina, lo que llevó a la creación de un retrato hablado. La imagen guardaba un asombroso parecido con Castro, y aún así, de alguna manera, no fue considerado sospechoso. Las 3 chicas eran ahora cautivas de Castro, atrapadas en una existencia infernal detrás de las paredes de su aparentemente normal casa de Cleveland. Durante la siguiente década serían sometidas a tormentos inimaginables,
confinadas en pequeñas habitaciones cerradas con llave y despojadas de toda libertad. Castro las golpeaba con frecuencia, las agredía y las privaba de comida como método para ejercer control. Su enfoque para mantener el poder era especialmente cruel. Cualquier signo de resistencia o intento de escapar resultaba en severos castigos. Buscaba aplastar su espíritu, hacer que escapar pareciera imposible e imponer un régimen de dependencia completa y aislamiento. Michelle Knight, la primera de sus víctimas y la mayor, soportó lo peor de la crueldad de Castro. A menudo la señalaba para propinarle brutales golpizas y abusos psicológicos. Cuando se atrevía a desobedecer, organizaba castigos que llevaba a cabo frente a Amanda y Gina, una exhibición brutal destinada a infundirles miedo y disuadir cualquier rebelión. Michelle sufrió múltiples abortos forzados a lo largo de los años. Al menos 5 veces quedó embarazada, solo para que Castro cruelmente terminara cada embarazo. Su método era bárbaro. La golpeaba y la hacía pasar hambre hasta que su cuerpo ya no podía sostener al bebé. En una ocasión, el aborto espontáneo dejó a Michelle con un dolor y una hemorragia tan severos que estuvo al borde de la muerte. Pero Castro ignoró sus súplicas de asistencia médica, dejándola soportar la agonía sola. Con el tiempo, las chicas fueron trasladadas del oscuro y húmedo sótano donde habían sido retenidas inicialmente a una pequeña habitación cerrada, con llave en el segundo piso. Aunque técnicamente habían sido ascendidas a esa habitación, sus condiciones apenas mejoraron. Castro continuaba controlando cada aspecto de sus vidas, negándoles el acceso a necesidades básicas como castigo y usando estos privilegios para manipular su comportamiento. Los baños o duchas eran raros y servían como recompensa por obediencia en lugar de una necesidad. Las chicas tenían que usar un cubo de jardín como retrete, que Castro rara vez vaciaba. Las alimentaba mínimamente, por lo general una comida al día, manteniéndolas débiles, dependientes y con menos probabilidades de resistirse. Castro ocasionalmente intentaba manipular a las cautivas con pequeños gestos, como cuando les dio un cachorro. Pero sus momentos de generosidad estaban retorcidos, ya que usaba al cachorro como otra herramienta de control. Una semana después de habérselo dado, lo mató brutalmente delante de las chicas como castigo por la desobediencia de Michelle. Este acto las traumatizó aún más, demostrando que cualquier apego que desarrollaran podía ser destruido por la ira de Castro. En 2006, Amanda descubrió que estaba embarazada. Aterrorizada, temía que Castro reaccionara con violencia y forzara otro aborto. Pero para su sorpresa, le permitió llevar el embarazo a término. En una rara muestra de orgullo paternal retorcido, Castro se preparó para el parto comprando una piscina inflable para que Amanda la usara como improvisada bañera de parto. En diciembre de ese año, Amanda dio a luz a una niña, a la que llamó Jocelyn. Aunque la bebé nació frágil, logró sobrevivir en las condiciones de cautiverio. La presencia de la niña trajo un rayo de esperanza y propósito a las vidas de las cautivas. Amanda, Gina y Michelle dedicaron su limitada energía a cuidar de Jocelyn, encontrando un breve respiro del horror de sus propias circunstancias. Para las chicas, la bebé se convirtió en una fuente de consuelo y conexión, una pequeña vida a la que proteger y amar. Castro, en su mentalidad retorcida, veía a Jocelyn como un testamento de su control y se enorgullecía de la hija que había engendrado. Le dio a Jocelyn condiciones de vida ligeramente mejores que las soportadas por las cautivas, incluso permitiéndole tener juguetes y ocasionalmente llevándola afuera al patio trasero. La aparición de Jocelyn también cambió la manera en que las chicas interactuaban con Castro. Seguían sintiendo miedo, pero utilizaban la seguridad de Jocelyn como palanca, siendo cautelosas con su comportamiento para evitar provocar la ira de Castro y ponerla en riesgo. Aunque las chicas permanecían encerradas en cautiverio, la presencia de Jocelyn les ofrecía momentos de alegría y normalidad. La veían crecer, le enseñaban el abecedario e intentaban crear la ilusión de una vida normal dentro de la oscuridad de la casa de Castro. Su cuidado compartido por Jocelyn fortaleció su vínculo y endureció su determinación de sobrevivir. La curiosidad y las preguntas de Jocelyn con el tiempo se volvieron difíciles de controlar para Castro,
y comenzó a permitir libertades limitadas dentro de la casa. Ocasionalmente las cautivas podían acompañarlo al piso superior, donde vivía Jocelyn, aunque él mantenía estrictas restricciones para evitar que escaparan. Con el tiempo, Jocelyn comenzó a notar cosas extrañas, como por qué su madre y sus tías nunca podían salir de la casa o por qué tenían un miedo constante de hacer ruido. En su manera inocente, cuestionaba las reglas que para Amanda, Gina y Michelle se habían vuelto algo natural. Estas pequeñas grietas en el control de Castro terminaron sembrando semillas de esperanza y valor en las mujeres, quienes empezaron a imaginar una salida. Las cautivas se sorprendieron a sí mismas fantaseando con la libertad, despertando poco a poco a la posibilidad de que Jocelyn, un símbolo tanto del poder de Castro como de su amor, pudiera ser la razón misma por la que algún día lograrían escapar. Observaban en silencio y esperaban, con la esperanza de ver cualquier señal de oportunidad para huir. Hubo intentos ocasionales de fuga, pero todos fueron frustrados, lo que resultó en consecuencias brutales. La meticulosa gestión de Castro de cada detalle de sus vidas les dejaba pocas oportunidades de escapar. Él creía tener control absoluto, convencido de que podía predecir cada uno de sus movimientos. Sin embargo, su arrogancia eventualmente lo llevaría a su caída, ya que el 6 de mayo de 2013 cometió un error que terminaría costándole el control sobre sus cautivas y su libertad. En ese fatídico día, Castro salió de la casa apresuradamente y, de manera poco característica, olvidó cerrar con llave una de las puertas interiores. Amanda aprovechó esa rara oportunidad, moviéndose en silencio hacia una ventana que daba a la calle. Desde allí vio a un vecino pasar y comenzó a golpear y gritar pidiendo ayuda, con la esperanza desesperada de que alguien la escuchara. El hombre se detuvo, al principio inseguro de lo que estaba presenciando, pero las acciones desesperadas de Amanda lo hicieron detenerse. Otro vecino se unió pronto, y juntos decidieron llamar a los servicios de emergencia. Decididos a ayudar, lograron forzar la cerradura de la puerta principal, liberando a Amanda y a Jocelyn. Cuando llegó la policía, Amanda se identificó, relatando su secuestro 10 años atrás y revelando la existencia de otras 2 cautivas que aún estaban atrapadas dentro. Las fuerzas del orden entraron rápidamente en la casa, rescatando a Gina y a Michelle, quienes se sintieron abrumadas por el alivio de su repentina liberación. Amanda, Jocelyn y Gina fueron encontradas en estado de salud estable, aunque desnutridas. Michelle, sin embargo, cargaba con las cicatrices más profundas, tanto físicas como psicológicas. Años de cautiverio le habían dejado pérdida auditiva, ceguera parcial y numerosas fracturas mal curadas que requerirían intervención quirúrgica. Su trauma mental era aún más profundo, resultado de una década de golpizas violentas, abortos forzados y un incesante abuso psicológico. Apenas una hora después de que la policía respondiera a la huida de Amanda, Castro fue arrestado en el estacionamiento de un McDonald's. Al principio, las autoridades detuvieron a sus 2 hermanos, O'Neill y Pedro, bajo sospechas de participación. Estas sospechas surgieron debido a su presencia regular en la casa de Ariel, pero pronto fueron liberados después de que las cautivas confirmaran que ninguno había tenido participación en los secuestros. Ariel Castro enfrentó una larga lista de cargos, incluyendo secuestro, agresión, maltrato, violación, encarcelamiento ilegal y 5 cargos de asesinato con agravantes por causar la muerte de los hijos no nacidos de Michelle. Dada la gravedad de sus crímenes, los fiscales buscaron la pena de muerte para Castro, argumentando que era uno de los criminales más fríos y calculadores que jamás habían enfrentado. Sin embargo, Castro decidió evitar la pena de muerte al declararse culpable a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Durante el juicio, Castro mostró una inquietante disposición a relatar sus crímenes con todo detalle, describiendo los métodos que usaba para capturar y controlar a las chicas. Parecía casi desconectado del dolor que había infligido, culpando a sus víctimas por las circunstancias que las llevaron a su cautiverio. En su visión, argumentaba, ellas fueron ingenuas al aceptar paseos de un desconocido, trasladando la responsabilidad lejos de sus propias acciones monstruosas.
Su estrategia de defensa sorprendió aún más a los observadores, ya que Castro afirmó que él no era un criminal, sino un hombre enfermo, llegando incluso a disculparse con las chicas en un intento vacío de mostrar remordimiento. Concluyó su testimonio acusando a la policía y al FBI de haber fallado a las víctimas, afirmando que ellas habían estado justo bajo sus narices todo el tiempo. El 1 de agosto de 2013, Ariel Castro fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 1000 años adicionales por los crímenes que cometió. Su condena trajo una sensación de cierre a las chicas y a sus familias, quienes habían soportado años de sufrimiento y pérdidas inimaginables. Ariel Castro, el hombre responsable de su sufrimiento, fue trasladado al Correctional Reception Center en Orient, Ohio. Fue puesto bajo estrecha supervisión debido a la notoriedad de sus crímenes. Pero el 3 de septiembre de 2013, apenas un mes después de su sentencia de por vida, los guardias encontraron a Castro colgado de una sábana en su celda. Los esfuerzos por reanimarlo resultaron inútiles y fue declarado muerto a los 53 años. La pequeña y discreta casa donde Ariel Castro llevó a cabo años de crueldad y tortura inimaginables fue demolida el 7 de agosto de 2013. En una ceremonia silenciosa pero simbólica, Michelle Knight y los familiares de Gina DeJesus se reunieron para presenciar el fin de la estructura que había confinado a las 3 mujeres durante una década. En una última muestra de su retorcida perspectiva, Castro expresó pesar por la demolición, afirmando que la casa contenía muchos recuerdos felices para él. Una declaración grotesca que solo subrayaba la desconexión entre su percepción y la realidad de sus crímenes. Tras años de soportar un sufrimiento inimaginable, Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus finalmente pudieron comenzar vidas en libertad. Apenas unas semanas después de la condena de Castro, lanzaron un emotivo video conjunto el 9 de julio de 2013, agradeciendo públicamente a su comunidad y a sus seguidores por las muestras de bondad y solidaridad que habían recibido. Aunque unidas en su gratitud, las 3 mujeres finalmente eligieron seguir caminos separados después de esa única declaración, cada una persiguiendo una senda distinta hacia la sanación. A pesar del fuerte vínculo que habían forjado en el cautiverio, los dolorosos recuerdos ligados a su experiencia compartida pudieron haber contribuido a su decisión de avanzar de manera independiente. Michelle Knight, quien había sufrido las lesiones más graves durante el cautiverio, decidió reinventarse cambiando su nombre y trasladándose para escapar de la atención pública. Inicialmente evitando los medios, más tarde publicó unas memorias tituladas Finding Me, A Decade of Darkness, A Life Reclaimed, donde compartía sus dolorosas experiencias y su camino hacia la recuperación.